Bien, hermanos, vamos ahora a tener el tiempo de la palabra del Señor. Podemos tomar nuestros asientos, ponernos cómodos y estar listos a escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial que Él tiene para nosotros. Ya entre semanas estábamos, me acuerdo el primer domingo, estuvimos un buen grupo de hermanos. Y gracias por los que han venido hoy también, pero sabemos de las restricciones que está habiendo y las limitaciones que estamos teniendo, pero no por eso vamos a limitar el escuchar su palabra. Ahí donde estás, en tu casa, gracias por estar con nosotros. Hemos estado juntos alabando al Señor, adorando al Señor, sabiendo que su diestra está con nosotros y vamos a continuar escuchando de su voz. Hemos estado leyendo el libro de Habacuc, son 3 capítulos, entendemos y reconocemos ahora su voz a través de este libro, entendemos sus enseñanzas y hemos estado avanzando semana a semana y hoy día nos toca hablar sobre el capítulo 3, el último. Sin embargo, vamos a dar un panorama general de este libro y entender, si bien es cierto hay mucho que conocer de la palabra de Dios, pero entender el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Él ha cambiado? No, Él sigue siendo el mismo. Él es bueno, Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, es soberano. Algunos piensan que Dios no está actuando, pero Dios está sobre todo. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Y el Dios que en el libro de Habacuc nos enseña lo que su voluntad desea para nosotros, para escucharlo y de esa manera poder entenderlo. Vamos al libro de Habacuc, directo al capítulo 3, y vamos a leer Habacuc, capítulo 3, el verso 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta es la palabra del Señor, así termina el libro de Habacuc. Pero vamos a meditar sobre esta escritura que acabamos de escuchar. En nuestro caminar como cristianos, esto lo hemos escuchado muchas veces. Cuando alguien está afligido, cuando alguien está pasando una situación difícil, no necesariamente ahora, en todo nuestro caminar cristiano. Y siempre hay un hermano, una hermana que nos anima y nos lee estos versos. Mira, lee en Habacuc. Mira esto. Y qué interesante cómo es que esa palabra nos anima. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones como la que acabamos de leer, donde no hay fuerzas, donde la situación es difícil, donde la economía muchas veces nos trae momentos difíciles en nuestra vida y no sabemos qué hacer? Pero escuchando esta palabra llegamos a un entendimiento. Sí sabemos qué hacer. Claro, nuestra desesperación a veces nos hace, no sé qué hacer. Claro, a veces no sabemos, es cierto. Pero ¿a dónde vamos? Como hijos de Dios, vamos al Señor y podemos terminar finalmente ese día malo diciendo, sí sé qué hacer. Yo sé qué voy a hacer.
y voy a descansar tranquilo. Mañana será otro día tal vez difícil, tal vez, sí, pero yo voy a dormir tranquilo, porque yo sé quién es Dios y Él me da la fortaleza. Podríamos culminar estos 3 capítulos de esa manera. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Pero vamos a profundizar más. Vamos a entender más de lo que el Señor quiere enseñarnos. Y para eso vamos a hacer un tiempo de revisar el libro de Habacuc. ¿Cómo comienza Habacuc en el capítulo 1? ¿Cómo comienza él? Con un clamor. Es una oración clamorosa. Él está viviendo momentos difíciles. Ya habíamos hablado un poquito de la historia de Israel, no lo voy a hacer esta vez, pero recuerden que las 12 tribus de Israel estaban en una situación muy triste, en tiempos muy difíciles. Ya las 10 primeras habían sido exiliadas, ya habían sido exiliadas a lo que era el mundo de Babilonia. Sus vecinos. Y si vemos, para ubicarnos, porque cuando hablamos con términos históricos, muchas veces nosotros como que nos perdemos un poquito. Pero Israel, todos conocen Israel. Bueno, no a Israel, nuestro hermano, que también se llama Israel. Pero conocemos Israel, ¿dónde está? Tenemos una idea de dónde está. Si ven el lado vecino, hoy día es el país de Irak, con K. Y si vamos un poquito más, está Irán. Entonces, más o menos ese es el escenario donde vivió Habacuc, donde el pueblo de Israel fue exiliado, fueron aprisionados. Bien, entonces el capítulo 1 nos habla Habacuc del clamor. Él está clamando. Los estudiosos nos mencionan de que Habacuc probablemente era dedicado al templo, era un sacerdote, pero a la vez era un profeta también. Se asume que ese es el trabajo que tenía Habacuc en ese tiempo. Y ya las 10 tribus se habían ido y quedaban solamente 2, y ahí quedaba Habacuc y algunos todavía. Había cierto rey todavía que gobernaba las 2 últimas tribus, Judá y Benjamín, las 2 últimas tribus. Y Habacuc estaba en una situación difícil. Se habían olvidado de Dios, había un caos completo. Y él clama, Señor, Señor, clama. Muchas veces nosotros cuando clamamos, en el clamor no vemos la solución. Estamos con el problema a veces encima. Sabemos que tenemos que ir, vamos y clamamos, pero como que no vemos todavía. Y clamamos y clamamos. Habacuc clamaba, pero él clamaba por toda una nación, por todo un pueblo, porque él había visto su llamado. ¿Cuánto en el día de hoy sentimos un llamado de Dios? Ahí en nuestras casas. No necesariamente tienes que ser el pastor que sale al frente en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos lo que es un llamado de Dios? Ahí, padre de familia, madre de familia, joven, inclusive joven. ¿No sientes tú un llamado? Señor, tú me has llamado a clamar y a compartir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Tenemos esa carga? Porque el llamado es para toda la iglesia. Si bien es cierto, hay siervos que salen al frente, proclaman la palabra de Dios y bien por eso, pero realmente es para todos. Tú cuando llegas a tu casa, cuando estás con tu esposa, tus hijos, varón, levántate y proclama el nombre del Señor ahí en tu hogar. Y así estaba Habacuc, clamando. Interesante, seguimos viendo a Habacuc y vemos cómo Dios le va revelando parte de lo que va a venir. Y Dios le habla a Habacuc. Y Habacuc más adelante
ya su clamor, su momento difícil de angustia, de desesperación, va calmándose, va tranquilizándose, va tomando otra visión de esos momentos que él está viviendo, cuando Dios comienza a hablarle. Sin embargo, en ese hablar del Señor, Dios le muestra un momento difícil para la nación. Dios le está mostrando que las cosas no van a mejorar, se van a empeorar. Eso es lo que está diciéndole el Señor al decirle, espérate, tus vecinos van a venir aquí, van a saquear todo esto. Es interesante eso. Pero en todo el capítulo 2, si leemos en el verso 1, cómo Habacuc en esa conversación con Dios, Señor, tú has escuchado ya mi clamor. Algunos pueden decir queja, tal vez, porque nos quejamos también. O alguna vez se ha quejado usted, Señor, mira mi vida. Mira, puede ser el padre de familia, puede ser la esposa tal vez. Señor, mira mi vida. O puede ser un muchacho, un joven. Señor, mira mi vida. Voy a la escuela, regreso, voy a la escuela. Está cansado. No sé. Cada uno puede tener en su vida interior un clamor a Dios. Pero el Señor le anima. Y así el Señor nos anima. Y ahí más adelante, el Señor en ese ánimo le dice, y le respondió y dijo, escribe. Le dice, escribe toda esta visión, porque ya el Señor le había mostrado. Escribe todo esto que está siendo revelado, para que más adelante haya una prueba y una evidencia de lo que significa el tratar de Dios con su pueblo. Y el día de hoy, seguimos diciendo lo mismo. Hay situaciones difíciles, pero el Señor sigue hablando y diciendo, mira lo que está escrito. Y muchos lo tomamos como algo histórico, pero entendamos que esta palabra se cumple y siempre se ha cumplido y se va a cumplir, porque su palabra no es una historia, no es una fábula, una historia, es real. Es tan evidente como el aire que respiramos cada mañana. Pero es interesante que en el capítulo 2 el Señor nos habla y nos anima y nos da confianza, Y en ese ánimo que Él nos da, el Señor le habla a Habacuc y le dice, anímate, pero mira esto, no te preocupes, ese pueblo va a venir, va a traer destrozos, va a saquear el templo, va a matar a muchos, va a destruir a muchos y a otros se los va a llevar como esclavos y los va a tener esclavos. Y así fue. Pero una manera de esperanza es, aunque es un poquito difícil de entender, son los ayes. Pero hoy día en la mañana estábamos hablando también con algunos hermanos, el ay. El Señor está diciendo, todo esto va a pasar, pero ay de este. ¿Ok? En cierto modo va a permitir la violencia, el destrozo, pero ay de estas personas. Porque Dios es justo y Dios siempre hace su justicia. Es como el padre de familia cuando a veces está con sus hijos y uno de sus hijos de repente llega, hizo lo que no debió hacer. Y alguna nota bien, ven, vamos al cuarto, quiero hablar contigo. Ay, dice la palabra, ay, ahora. Algo así el Señor está diciendo. Y ahí vemos diferentes ayes, diferentes. Solamente lo voy a mencionar. Hay de aquellas personas que tienen una ambición egoísta. ¿Has visto ese tipo de personas? Que todo el tiempo está ambicionando, que todo el tiempo está deseando. Y no necesariamente tiene que ser el rico.
de todo nivel, de toda clase social, siempre siendo egoísta, siempre yo deseo todo, egoísta, egoísta. Hay de esos, hay de esos. Y más adelante, hay de aquellos que están codiciando todo el tiempo. No pueden dormir sin pensar, yo quisiera esto, yo quisiera el otro. Deseos son buenos, los deseos son buenos, ¿no? Pero la codicia es algo que no te pertenece, que no es tuyo. Y tú para tenerlo inclusive eres capaz de robar, de mentir, de adulterar. Es codicias, pues, codicias. Y hay muchas maneras de codicias, no solamente materiales, sino también a veces emocionales. Está el hombre o la mujer a veces codiciando salir de su matrimonio a otro lugar y adulterar la casa, trastornar el hogar. Esa codicia trae mal. Ay de esos. Y no solamente eso, habla de la explotación de personas. Estuvimos viendo, creo la semana pasada, o hace 2 semanas, no recuerdo bien, cómo hay un ministerio que está trabajando en las fronteras, apoyando a personas que son explotadas. Y entre ellos muchos niños, muchas niñas que son explotadas, son abusadas. Ay de ellos. Ay de ellos, ay de ellos. Algunos dicen, no, pero igual compran a los policías, hacen lo que... No, ay de ellos, esperen, ay de ellos. Hay de aquellos que provocan la embriaguez y la violencia. De eso ni hablar. Ustedes pueden ver como que van de la mano la embriaguez y la violencia. Y más adelante en ese verso dice, porque ellos están buscando siempre ver la desnudez. Siempre están buscando dar lugar a sus concupiscencias, a sus malos deseos, con embriaguez y violencia. Eso lo vemos en todo lugar. Hay de ellos, hay de ellos. Y ni hablar de la idolatría. La idolatría es algo que siempre ha estado en el corazón del hombre desde la creación hasta el día de hoy. Tal vez ha cambiado un poco. Antes eran becerritos de oro, de repente algunas estatuas de madera, de cemento. De repente algunos dicen, no, yo ya soy más moderno, ya no creo en esas cosas. Ahora mis ídolos son mi cantante de música, de repente mi deporte favorito. Son sus ídolos. Hay diferentes ídolos. Inclusive puede estar dentro de la casa. Yo como idolatro a mis hijos. Oh, wow. Pueden ser sus dioses, sus hijos, en algunos casos. O el esposo o la esposa también. Entonces, de la idolatría podríamos hablar mucho, pero solo lo estoy mencionando nada más. Y estos son los ayes. Ahí está en Habacuc. Puede leerlo. Pero hay algo interesante que rescatar. En medio de ese ambiente tan difícil, Habacuc dice, wow, ¿y esto qué va a pasar? Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Mira todo este escenario. Y es interesante ver a Habacuc cómo él observa, sí, las profecías que se vienen, los males que vienen, él está muy atento a todo eso. Él sabe que va a venir la destrucción, él está convencido de eso. Porque cree a Dios, porque le cree su palabra, está convencido que ellos van a ser juzgados también. Y él está creyendo. Pero ¿qué es lo que le fortalece a Habacuc en medio de todo esto? Y miren acá, en el 2:4, él menciona, bueno, ¿y ahora? ¿Y cómo yo voy a andar? ¿Cómo voy a vivir en medio de esto? Él entiende, el justo va a vivir por fe. Por la fe vivirá. Oh, no, yo voy a morir, con esta situación voy a morir, No, la fe que trae Dios. Yo estoy creyendo en el Todopoderoso, yo sé que Él va a juzgar, Él va a traer salida a toda esta situación. Entonces es por fe en Él. Yo le creo a Él, yo le creo. Porque yo creo en un Dios todopoderoso, que creó los cielos, creó la tierra. Es más, nuestra vida, Él la formó, Él sabía cuando íbamos a nacer nosotros. Y adentro del vientre de nuestra madre, Él ya iba trabajando en nuestra vida.
en ese Dios creemos. Entonces vemos ahí a Habacuc asombrado, el justo por la fe vivirá. Y no solamente ve eso, sino en el verso 2:14 ve la gloria del Señor también. Él ve la victoria del Señor. Los acontecimientos son muy difíciles y muy duros, pero Él no está viendo solo eso, Él está viendo la gloria del Señor. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Me imagino él viendo el mar, Habacuc. ¿Quién puede controlar este mar? ¿Quién puede controlar este mar? Estos saqueadores, esta gente. Así es la gloria de Dios. Comparaba la gloria de Dios, algo poderoso. No puede controlar nadie la voluntad del Señor. Él está en toda su gloria. Y más abajo, en el 20 dice, mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué más dice? Calle, así. Calle delante de él toda la tierra. ¿Has visto esa gente que está hablando? Dios así, estás creyendo en Dios. Y todas las expresiones en contra de Dios. Acá Habacuc está viendo, yo por la fe viviré, porque creo en este Dios poderoso. Yo me gozo en la gloria de Dios, viendo todo su poder. Calle toda la tierra, toda. Él está fortalecido. ¿Se dan cuenta? Habacuc comenzó con un clamor, un poco confundido. Más adelante él ve la gloria de Dios y ve la respuesta de Dios y ve el actuar de Dios. Y no solo eso, sino que le dice, escribe eso también. Y ahora Habacuc ya está viendo las cosas diferentes, más confiado. Y es por eso que más adelante Habacuc en el capítulo 3 ya habla diferente. Ya no está así nervioso, angustiado. Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira esto. Ya su hablar es diferente con Dios. Y miremos solo dos versículos. En el 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Oh Dios, he oído tu palabra. Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya su hablar con Dios es diferente. Primero que está diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí nomás en ese verso, ¿qué podemos entender? Cuando oímos la palabra del Señor, sus juicios, ¿tememos? ¿Tememos? Cuando el papá, el ejemplo que dimos hace un momento, va a disciplinar a su hijo, hay un cierto temor del hijo. Mi padre me va a disciplinar. En una cosa muy sencilla podemos entender que el Señor, en su inmensa bondad, Él está cuidándonos. Y cuando escuchamos a la voz de Dios tan cerca, es por eso que cuando abrimos la escritura de la palabra y las compartimos, podemos darnos cuenta quienes escuchan y temen. Y también podemos darnos cuenta quienes la escuchan pero no les importa. Oye, sí, está interesante, qué bonita historia. Wow, qué interesante. Hasta hacen películas. Wow, vamos a ver la película. Y miran y todo. Pero temen. ¿Están temiendo a Dios? Esto es lo que Habacuc muestra aquí. Un siervo de Dios siempre teme su palabra. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ahí más adelante, oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Cómo estaba él? Estaba confundido. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Cómo están nuestros tiempos? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Tenemos que proclamar del poder de Dios, de su palabra, porque en ella hay salvación.
Y las personas a veces se interesan por una salvación. Sí, pero a veces una salvación física, una salvación financiera nada más. Pero no nos damos cuenta que todo eso es temporal. O sí se dan cuenta tal vez, pero no les importa. Y es por eso que la palabra del Señor viene, siempre está llegando y siempre está buscando que nosotros reaccionemos con temor y temblor. Porque Él es el dueño de todo y de nuestra vida también. Y más adelante en el verso 16, en el verso dice, Habacuc, mira esa comunión con Dios. Otra vez dice algo parecido. Dice, oí, otra vez oí. ¿Cuántos están oyendo ahorita en sus casas la palabra del Señor? Aquí o otro hermano predicador. ¿Cuántos están oyendo y temiendo? Hay una gran diferencia. Por una cosa es una picazón, como dice, de oír, estoy interesado, quiero oír, y escuchan aquí, escuchan allá, pero como que no escuchan lo que ellos quieren. Cuando la palabra de Dios está dada para los que quieren obedecer su palabra. Y es lo que está diciendo acá. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Y luego dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Qué interesante ver aquí esto. Oí y temí. En el 16, oí y temblé. Pero él ya conoce. Él ya a ese punto ya sabe. Sí, ya sé, Señor. Yo sé lo que viene. Nosotros aquí, ¿sabemos lo que viene esta semana? Esta pandemia está bien fuerte. ¿Sabemos cuánto más se van a enfermar esta semana? ¿Quieres tú enfermarte? Nadie quiere. ¿Sabemos? Pero mira, Habacuc tenía el privilegio. Dios ya le había revelado cuántos, qué iba a pasar. Iban a venir, iban a destrozar el templo. Muchos iban a morir. Muchos de los judíos iban a morir, iban a caer muertos a filo de espada. Y no solo eso, sino que iban a ultrajar a sus familias, las iban a llevar consigo y las iban a llevar a una esclavitud. Y él sabía eso, pero él estaba confiado en el Señor. Él estaba seguro de lo que el Señor iba a venir. Pero, hermanos, qué interesante ver a Habacuc temiendo de la voz de Dios. Y acá dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Y es algo que tenemos que entender en la palabra del Señor, que Dios estaba en ese momento trabajando en su pueblo. La respuesta no era muy cómoda. ¿Qué tal? No quiero hacer alusión a una profecía, pero imaginémonos que en este tiempo difícil, diferente tal vez al tiempo de Habacuc, pero un tiempo difícil, y el Señor nos diga, Señor, todos estamos clamando porque se acabe esta pandemia, ¿correcto? Señor, oramos, más aún si la enfermedad se acerca a un familiar o a nosotros mismos. Señor, quita esto, no podemos seguir viviendo así. Pero el Señor siempre nos llama a un entendimiento, a reconocer sus propósitos. Y aquí voy a hacer un paréntesis bien corto. Hermanos, en el caminar del creyente, hablando de la iglesia, y también a aquel que no conoce del Señor, Dios siempre ha movido como Él ha querido las circunstancias. Él nos ha puesto circunstancias difíciles. ¿Y Él qué está buscando en las circunstancias?
Nuestra oración a veces es: Señor, cambia las circunstancias. Cambia. Pero ¿saben qué? Una mala noticia. Dios a veces no las cambia. Disculpen, a veces no las cambia. Miren, pensábamos que ya se iba a terminar la pandemia, está más fuerte, está peor. Estamos esperanzados en que la vacuna llegará, tal vez llegue, y no sabemos si mejorará. Tal vez siga peor todavía. ¿Están cambiando las circunstancias? No. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios está buscando que nosotros cambiemos. ¿Qué tal si cambia la circunstancia y nosotros seguimos igual? ¿De qué valió todo? Seguimos igual. Igual no vamos a ir al infierno. Para muchos que no conocen a Cristo. Las circunstancias no le afectó en nada. Es triste eso. Dios está buscando que nosotros cambiemos. Estas circunstancias, Dios está buscando quebrantarnos. ¿Ha visto una vara así? Romperla. Quebrantar es eso. Doblar. Nosotros hemos doblado nuestra cerviz. ¿Nos hemos humillado delante de Dios o seguimos erguidos? Así. Y nadie nos puede doblar. Orgullosos. Y decimos creer en Dios tal vez, pero más mi opinión es primero. La palabra del Señor a veces es segundo. Entonces quería hacer ese paréntesis para entender un principio espiritual. Dios siempre nos quebranta. Siempre nos quebranta. El día que conocimos a Cristo, ¿cómo estábamos? Estábamos quebrados, quebrantados, porque ya no podíamos más. Pero en nuestro caminar como cristianos, ese quebrantamiento continúa. En un momento fue para salvación de nuestras almas. Y gloria a Dios por eso. Pero en el caminar como cristianos, Dios nos lleva todavía de quebrantamiento en quebrantamiento. Porque esta carne se revela. Y Dios busca eso. Dios busca eso. Hermanos, ¿de qué sirve todo el conocimiento que podamos tener si no nos quebrantamos? Y a eso hablando dentro de la iglesia. Podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no somos hombres y mujeres que nos quebrantamos ante su autoridad, ante su palabra, lo único que va a suceder que si al conocimiento no le añadimos el quebrantamiento, solo hay conocimiento, eso es igual a un corazón duro. ¿Por qué? Porque no nos hemos quebrantado. Y Dios busca corazones quebrantados en todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Hermanos, ¿se acuerdan? ¿Conocen la historia de Faraón? Todos hemos visto esa historia. Y Faraón era afligido, así como ahora, el día de hoy. ¿Cuántos somos afligidos? Todo el mundo está afligido, todos. Cristianos, no cristianos, ateos, todos están afligidos. Y muchos están buscando a Dios, sí, todos. Virgen puede ser, todo el mundo está afligido. La pregunta es: ¿cuántos estamos quebrantados? ¿Cuántos estamos entendiendo que necesitamos a un Salvador, que somos pecadores en este mundo? Eso es lo que Dios está enseñando ahí. Dios nos quebranta siempre. Y Dios nos quebranta. Y Dios nos anima a entender que si ese orgullo está por delante, si no, ¿se acuerdan? Ahorita que digo la palabra orgullo, me acordé que en Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Qué pasa con esa persona que no busca la rectitud, que no ama las cosas buenas? Dice, se enorgullece. El que es de esa calaña se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá.
el justo se quebranta. Y eso no significa, como muchos piensan, ¿no? Que porque ya ahora comparto la fe cristiana, debo vivir todo así, a todo decirle sí, sí, no, no, está bien. No es ese tipo de quebrantamiento que el Señor busca. El Señor busca un quebrantamiento con Él, con Dios. ¿Saben qué? Yo no puedo seguir adelante sin ti, Cristo. Tú llenas todo lo que el hombre puede necesitar. Y andas firme, y tu caminar es firme. Y cualquiera que te ve de esa manera, dice, ¿este hombre está quebrantado? ¿Saben qué? Sí está quebrantado. Sí está quebrantado. Él, su orgullo lo ha dejado. Lo ha dejado. Pero ese orgullo en el creyente toma tiempo y Dios sigue trabajando. Y Dios sigue trabajando con nosotros. Bien, hermanos. Entonces, ahora, viendo estas circunstancias, vamos a terminar leyendo el mismo verso que comenzamos leyendo al principio. El mismo verso. En el 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Acá vemos una característica que el Señor quiere que cada uno de nosotros la tengamos. ¿Qué sucede cuando viene lo peor a nuestra casa? Muchos nos alocamos, nos desesperamos, salimos, corremos, no sabemos qué hacer. Pero el hijo que está confiado, el hijo que sabe del poder de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar quietos, quietos, quietos. En este momento tan difícil, nuestra quietud, no pasividad, que es diferente. El pasivo generalmente deja las cosas allá después. No, esa quietud no. Una quietud en el sentido de no desesperarse, de no alocarse. Esa es la quietud que está buscando Dios. De mirar sus ojos, de buscar a Él, de comenzar a orar y a clamar. Esa quietud. No, la loquera que hace, todo lo que hacemos. Esa quietud está buscando Dios. En oración, me voy a levantar temprano. No una quietud que te levantas a la hora que quieres, hacer como... No, esa no es la quietud. Una quietud de levantarme de madrugada. Y el día tiene 1000 cosas y el problema está ahí. Pero yo estoy quieto, orando al Señor, clamando al Señor, escuchando su palabra, viendo su palabra. Esa es una quietud de un hijo de Dios. Confiando. Esa es la quietud que Dios nos habla aquí. Y seguimos con el 17 y dice, aunque la higuera no florezcan, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está bien claro él ya. Él sabe que van a venir, van a saquear todo. No va a haber cosecha, van a matar a sus animales. No va a haber qué comer. Él sabe, los pocos que se van a quedar ahí van a estar en hambruna, en destrozo completo. En medio de eso, primero quieto y luego ¿qué? Gozoso. ¿No? ¿Cómo te vas a alegrar? Sí, estoy gozoso. Gozoso en el Señor. Gozoso. Porque yo no voy a robar como ellos, yo no voy a mentir como ellos, yo no me voy a desesperar como ellos y a ultrajar familias para conseguir un bien para mí. Yo me voy a gozar en medio de mi escasez. No tengo nada, ok, pero te tengo a ti. No tengo la maldad de esa gente que se ensucia sus manos con sangre. Como muchos que se ensucian sus manos con sangre, gobernantes, terroristas, gente de mal vivir. No, yo estoy tranquilo acá, quieto y también gozoso. Eso es lo que estamos entendiendo. Y finalmente,
El 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Quieto, gozoso, y no solo eso, fuerte. Quieto, gozoso y fuerte. Tanto así que mis pies, estoy como el venado que sube las rocas y hasta arriba y me siento con una fortaleza tremenda. Así como el verso que dice en Isaías, ¿no? Mientras los que confían en el Señor correrán como las águilas, sus fuerzas serán renovadas. Y si ven a hombres y mujeres que pasan los 50, los 60, pero en el Señor son fuertes. Sí, vamos a morir de algo, pero bien, terminando la carrera bien, una vida intensa y en abundancia. Entonces, en estos momentos, hermanos, difíciles que tenemos, ¿qué está haciendo Habacuc? Cuando leemos Habacuc, nos está preparando. No sabemos, tal vez vendrán tiempos peores, como en Habacuc. Y si no vienen, qué bien. Pero si vienen, tenemos que estar listos, quietos, gozosos y con el poder del Señor. Con el poder, no con ese poder de tener muchos músculos y un carro 4x4. Ese poder no. Porque nosotros estamos confiando en el Señor, acuérdense. ¿Se acuerdan esa canción? Confían en caballos. Nosotros confiamos en el Señor. ¿Se acuerdan esa canción? Confían en carros. Nosotros confiamos en el Señor. Vamos a terminar así, vamos a orar, ¿ok? No soy cantante, pero me encanta alabar al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por llenarnos de fe, pero fe en tu palabra, fe en tu dirección, fe cuando me dices no debo ir aquí, mira, tengo que caminar así. Cuando me dices que me arrepienta de mis pecados, cuando me haces ver mis errores, cuando pido perdón. Esa fe. No, yo no puedo ir a pedir perdón. Sí podemos, porque tenemos fe en que el Señor va a restaurar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares. Nos acercamos a ti. Y si tú no cambias las circunstancias, Señor, pues está bien. Ahora he entendido que lo que tú quieres es que yo cambie. Que mi vida cambie, que mi hogar brille, bendito Dios, para hacer luz y proclamar tus verdades. En el poder de Cristo, te alabo, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.